Actualización de información con la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Bueno, están todas las instituciones militares reunidas en esta conferencia de prensa. Pasamos a escuchar a Señal en Vivo. Nosotros, de acuerdo a lo que nos ha manifestado el SNAI, no existe ningún rehén que haya sido asesinado. No existe ningún rehén que haya sido asesinado. Y nosotros, como ustedes podrán ver en imágenes alrededor de todos los centros de reclusión social, de rehabilitación social, tenemos personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están custodiando para efectos de que no existan desmanes en los centros de rehabilitación. Al momento nosotros estamos conteniendo cualquier evento que pudiera suscitarse. Estamos manteniendo el control por el momento. Luego tendremos que negociar. Nosotros no, militares no negociamos. Nosotros tenemos el objetivo claro. El SNAI tiene que hacer su trabajo para que pueda seguir liberando a los rehenes que aún están bajo esta amenaza. Ya han sido liberados varios, pero aún persisten ciertos grupos que quieren ejercer presión a la que nosotros no vamos a ceder. Brenda Mora, de Televisión Española, por favor. Hola, buen día. Quisiéramos saber qué diferencia hay entre las capacidades que les otorga el decreto 111 frente al estado de excepción, también teniendo en cuenta que la Asamblea ha declarado una amnistía a los agentes que usan la fuerza. Bien, el decreto 111 nos cambia las reglas de enfrentamiento, porque al considerarse un conflicto armado no internacional, Fuerzas Armadas ya tienen la facultad de utilizar armamento letal, y eso es un cambio en las reglas de enfrentamiento. Armamento letal, por cierto, que será empleado y está siendo empleado en contra de los grupos que han sido identificados como terroristas. No es en contra de delincuencia común, es en contra de grupos que han sido identificados como terroristas en el mismo decreto del señor presidente de la República. Enrique Arciba, por favor, de Radio Morena. Almirante, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Estados Unidos, Argentina y Chile han ofrecido apoyar el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para buscar una solución y darle más seguridad al pueblo ecuatoriano. Esa ayuda es aceptada, va a ser aceptada por el Ejército, por el Comando Conjunto, por el Gobierno Nacional. Una pregunta. Y una segunda pregunta es respecto a centros de rehabilitación. ¿Hay manera de recuperar a los centros de rehabilitación sin el uso de la fuerza o con el uso de la fuerza? Gracias por la pregunta. La primera pregunta corresponde a un comité conformado y dispuesto dentro en el seno del COSEPE y que lo lidera la señora Canciller de la República. Ella es la que está liderando todo lo que es cooperación internacional y será el gobierno nacional quien indique el tipo de cooperación que nosotros vamos a aceptar. Nosotros no estamos en la posición de decir sí o no y a quién. Es el gobierno nacional el que nos dicta a nosotros las políticas. La segunda, los centros de rehabilitación, estoy seguro de que sí pueden ser recuperados. El señor presidente de la República ha dado señales claras de que se quiere hacer eso. Es parte de su plan, del plan Fénix. Recuperar los centros de rehabilitación social, construir nuevos centros de privación de libertad o nuevos centros de rehabilitación social. Y para eso se requiere no solamente de la construcción física, sino de una construcción social en la que intervienen varios ministerios, varias instituciones. Tengamos paciencia porque las cosas se van cristalizando, pero tenemos que ser conscientes de que no se pueden hacer de la noche a la mañana.
Saúl Romero, cronista, por favor. Buenas tardes a las autoridades. En realidad son algunas inquietudes, pero las más puntuales. Hace algunos días usted, almirante, junto con el comandante de la policía, cuando hablaron de los resultados del bloque de seguridad, identificaron, de acuerdo a 109 cabecillas para iniciar la investigación, capturar, detenerlos. Ahora el escenario ha cambiado. Tengo entendido entonces que ustedes ya tienen la información y es cuestión del tiempo de esos resultados. Primero, va a cambiar la modalidad de la operación para neutralizar, como dice el decreto ejecutivo del presidente, a estas personas que han sido ya identificadas. Segundo, quiero también conocer cuál es la posición de Fuerzas Armadas, porque el presidente de la República en el decreto ejecutivo eleva el estatus a estas 22 organizaciones identificadas como terroristas a la categoría de beligerantes. Eso significa que en el campo internacional están sujetos a una normativa dentro del tratamiento de las Naciones Unidas. Se necesitaría una categoría ideológica política, no de delincuencia organizada y terroristas. Hay un conflicto. Y al comandante de la policía, ¿qué pasa con los capturados en Ambato e Ibarra? Bueno, entonces me permiten primero contestar la primera pregunta. Sí, nosotros hablamos siempre de los bloques de seguridad desde el inicio del gobierno, cuando nosotros nos hicimos cargos. La Policía Nacional, como es su trabajo diario, tiene perfectamente ubicados a todos, no ubicados físicamente, sino ubicados, no sé cómo decir, identificados a los cabecillas, y claro, el trabajo de inteligencia es el que ayuda en esto. Como les dije, nosotros, de los terroristas que ahora hemos neutralizado y los terroristas que hemos capturado, lo hemos hecho de esa forma, cambiando la manera de emplear a nuestras fuerzas con inteligencia y con fuerzas especiales, dentro de los bloques de seguridad, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. A la segunda pregunta sobre qué cambia con el con el decreto número 111, no necesariamente el conflicto armado no internacional les da un estatus elevado a los delincuentes. No necesariamente, no tenemos que confundirnos. El concepto de conflicto armado no internacional significa que es una, digámoslo así, una demostración de fuerza en el mediano y largo plazo entre dos fuerzas identificadas. El señor presidente lo que hizo fue perfectamente identificar a las fuerzas que se van a oponer a las fuerzas del orden público en el Ecuador, pero no necesariamente les eleva a otra categoría. Eso, por favor, quisiéramos que esté claro. Y ahora le cedo la palabra al señor comandante general de la policía. Pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo también muy fraterno de parte de la Policía Nacional. Me sumo a las palabras de mi almirante. Muchísimas gracias por ese apoyo que estamos recibiendo de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y también de la ciudadanía. Efectivamente, nosotros con este decreto 111 que fue expedido por el señor Presidente de la República, también ha cambiado para la Policía Nacional. Ya los partes policiales ya no están siendo elaborados por organización o por asociación ilícita. Ahora nosotros como Policía Nacional, los partes policiales están siendo elaborados por actos de terrorismo, terrorista, y estamos yendo en contra de estos
grupos terroristas que han sido identificados. Bajo ese concepto yo debo manifestar que el caso de ayer de TC Televisión fueron aprehendidos 13 terroristas pertenecientes al grupo de los Tiguerones. Fueron incautadas 6 armas de fuego, 7 explosivos, 16 teléfonos que han sido ya explotados bajo la autorización de la Fiscalía. Ya están siendo extraídas información muy importante en las cuales se puede evidenciar que no solamente han participado en ese delito, sino también en otros delitos, y 2 vehículos retenidos. Ellos en este instante están siendo procesados como terroristas y están pasando la audiencia porque así fue elaborado el parte policial. En referencia a la pregunta que me hacían, sí, efectivamente el día de ayer se procedió a realizar un operativo con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en los cuales se aprehendió a 17 ciudadanos. Estos ciudadanos iban a cometer actos de terrorismo en la subzona, en Tungurahua y especialmente en Ambato. A estos tipos se les encontró bajo su poder 16 armas de fuego, un explosivo, 231 municiones, 3 vehículos retenidos que fueron una motocicleta, 6 terminales móviles, 3 alimentadoras y un inhabilitador de señal. Esta organización delictiva, esta organización de terroristas pertenecientes a los Lobos, iban a efectuar actos de terrorismo en Ambato. Han sido procesados asimismo bajo esa modalidad o con el parte policial de que ellos pertenecen a un grupo terrorista y estaban yendo a cometer actos terroristas. De igual forma, en Esmeraldas yo debo mencionar, y esa es la preocupación, que por fin, bajo este amparo de este decreto, ya el personal, esos delincuentes terroristas que fueron aprehendidos el día de ayer, pasaron el día de hoy, ya pasaron la audiencia. Y estos 3 ya han sido procesados, les han dado prisión preventiva por el delito de terrorismo. Eso hace que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas continuemos trabajando y también tenemos el respaldo de los operadores de justicia. En Cotopaxi también fueron aprehendidos 3 ciudadanos con tacos de dinamita, también están siendo procesados por terroristas. Y en Ibarra también, en la Concordia, fueron 5 aprehendidos con ciudadanos con 4 armas de fuego pertenecientes a la organización de los choneros y también han sido procesados por terrorismo. Así que continuaremos con nuestro trabajo, más fuertes que nunca, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias. Autoridades, buenas tardes, ¿cómo están? Si nos pueden detallar, por favor, de qué grupos delincuenciales son los 300 detenidos hasta el momento calificados como terroristas, y también en qué zonas están concentrados los militares a lo largo y ancho del país, porque hay reportes, bueno, las personas esperan verlos en las calles, y explicar un poco cómo funciona eso, por favor. Gracias. Para efectos del despliegue de Fuerzas Armadas, quisiera darle la palabra al señor Comandante General de la Fuerza Terrestre y luego le contestaré la pregunta de los grupos terroristas con los que nos hemos enfrentado. Gracias, almirante. A ver, el despliegue de Fuerzas Armadas está a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, venga. Está bien, está bien. Gracias. Como les indicaba, el despliegue de Fuerzas Armadas se lo está realizando a lo ancho y largo del territorio nacional, no solamente en la parte territorial, sino también en los espacios acuáticos, en el espacio aéreo. Vamos en la parte terrestre, fundamentalmente estamos orientados a los sitios donde hay mayor conflictividad. Creo que ustedes conocen cuáles son a lo largo del país. Lógicamente estamos con los medios disponibles, haciendo que en los sitios más importantes haya una buena presencia militar, y como se indicó ya, estamos con la información de inteligencia actuando directamente sobre los grupos y en los lugares donde están actuando. Eso es en resumen lo que estamos realizando a nivel nacional, lógicamente sin descuidar las actividades propias de Fuerzas Armadas en lo que es protección de fronteras y áreas estratégicas de seguridad. ¿Y qué zonas están mayormente que ustedes?
militares en distintos lugares de la ciudad? A ver, estamos desplegados fundamentalmente provincia de Los Ríos, Santo Domingo Los Áchilas, Guayas en las zonas más críticas, Manabí, Esmeraldas, ustedes conocen, tenemos una fuerza de tarea conjunta desplegada en ese sector, y la provincia del Oro también. Las otras zonas donde hay una menor presencia de estos grupos terroristas, pues lógicamente hacen que nuestro personal militar sea redesplegado a los sitios donde acabo de indicar y que de esa forma podamos combatir de mejor forma a esta amenaza. Bien, con respecto a... Con respecto a lo que me decía la pregunta, los 329 detenidos, terroristas detenidos, obedecen básicamente a 3 organizaciones terroristas con las que nos hemos enfrentado, que son tiguerones, lobos y choneros, mayormente. Mario Jaramillo, PVC. Muy buenas tardes. Almirante, no sé si nos puede ampliar esta información. Tal vez las armas utilizadas para los ataques en el Oro eran del ejército peruano, si nos puede explicar esa duda. ¿Cuántas ya se han decomisado del ejército peruano? Y según tengo entendido, un artefacto explosivo que se utilizó ayer en tercera televisión era de origen peruano. No sé si nos puede confirmar o desmentir esta información. Y otra cosa, ustedes han comunicado además de que 5 terroristas han sido abatidos, quizá hay militares heridos en esas operaciones. La primera pregunta, no podemos nosotros confirmar que sea armamento o explosivos de ejército o de Fuerzas Armadas peruanas, no lo podemos confirmar. Segundo, tenemos un soldado herido, no producto de enfrentamiento, sino un producto de que mientras se transportaba a cumplir con sus tareas sufrió un accidente. Está bien, está siendo evacuado, pero dentro de los enfrentamientos, ventajosamente aún hemos salido airosos en contra de esos terroristas. La Policía Nacional tiene 2 bajas, ha sufrido 2 bajas, 2 muertos, y tiene a un oficial herido y está en un estado muy crítico. ¿Y lo de policía herido está muy grave? ¿Dónde fue? Señor Comandante General, por favor, desde ahí nomás. Sí, fue en Orellana, momentos en que se encontraba realizando un operativo, fue interceptado por estos terroristas y le dispararon a la altura de la columna. Él se encuentra en este momento en el hospital de aquí de la Policía Nacional, fue trasladado el día de ayer desde Orellana hasta Caquito y se encuentra en un estado bastante crítico. También tuvimos ahí otra persona herida, pero él se encuentra, es un sargento que se encuentra estable. Tenemos al momento, han sido liberados 4 policías que se encontraban secuestrados y todavía nos falta por liberar a 2 policías que todavía se encuentran aprendidos por estos grupos terroristas. Sergio Upiño, RTU. Buenas tardes, autoridades. En primer lugar, quisiera, para el comandante de las Fuerzas Armadas, consultarle, mi colega ya le consultó sobre si aceptarían o no la colaboración y depende del gobierno, por supuesto, pero ante estos momentos de incertidumbre críticos, creo que todos los ecuatorianos buscamos también sinceridad por parte de ustedes y quisiera consultarles si alcanza con lo que se tiene o verdaderamente se necesita una cooperación internacional en estos momentos. Y para el comandante de la policía, posteriormente una pregunta, por favor. En redes sociales circulaba un video sobre una quema de una guarida, supuestamente de los colectivos Los Tiguerones. Si nos puede confirmar, por favor, esta información y también más detalles de este evento. Muchas gracias. Bien, para contestarle la primera pregunta, toda la ayuda que pueda ofrecerse siempre será bienvenida porque así es ofrecida. Cuando nuestros países hermanos ofrecen su ayuda es porque lo hacen de corazón y eso tiene mucho sentido. Sin embargo, digo yo que el gobierno nacional es quien la acepta porque es él el que dice esto es lo que necesito y esto es lo que requiero. Nosotros no podemos, no necesitamos ayuda que nos vaya a hacer luego un lastre,
Sí, y es el gobierno nacional el que decide y el que define eso. Nosotros lo que hacemos a nuestro nivel es hacer nuestros requerimientos de necesidades. El gobierno nacional, con los medios que ellos tienen, nos los pueden proporcionar o no. Y si es que tienen algo que no pueden proporcionar, entonces viene la cooperación internacional. Pero no solamente es en bienes, servicios, armamento, no. La cooperación internacional también viene de muchas maneras. Cooperación internacional médica, entrenamiento, inteligencia. Y el solo hecho de darle la mano a un país hermano ya es un buen índice de cooperación internacional. No necesariamente estamos hablando de cooperación internacional en armas, en aeronaves, en este tipo de cooperación. ¿Sí? Yo creo que he sido lo suficientemente sincero con usted. Y la última pregunta al señor comandante general. Eso, mi almirante. Sí, efectivamente, el día de hoy Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizó la quema de una guarida en el sector de la Huacharaca, en Esmeraldas, lugar en el cual se refugiaban estos terroristas una vez que cometían los delitos. Así como esa fue quemada el día de hoy, continuaremos conjuntamente con Fuerzas Armadas quemando y desapareciendo esos escondites en donde estos terroristas luego se refugiaban luego de cometer los delitos. Eric Hanson, Radio France Internacional. Buenas tardes. Una pregunta sobre la búsqueda de los capos, los líderes de la captura de Alias Fito. Yo sé que es una investigación en curso, una búsqueda en curso. ¿Pero qué es lo que pueden decir si adentro de todo ese operativo magno hay algún cuerpo especial, hay algunas actividades específicas para buscar Alias Fito? Lo que pueden decir, se me para el comandante general de la policía, si hay noticias que nos puede decir de los efectivos, creo que son 12 de Esmeraldas, pedidos de Esmeraldas. Para responder a la primera pregunta, efectivamente hay un grupo élite que está en la búsqueda de Alias Fito, y esa es otra parte también de la cooperación internacional. Existen países aliados que nos están brindando su apoyo de diferentes maneras. Entonces, la respuesta es sí, existe un grupo especializado que está haciendo la búsqueda de Alias Fito. Referente a la Policía Nacional, tenemos nosotros en este momento 2 policías que se encuentran secuestrados, diríamos, en el interior del CRS, no es de Esmeraldas, sino en el CRS de la SUAY. Yo diría que en este momento ya deben estar operando para extraerles a los 2 policías que estaban aprendidos, los secuestrados, ahí en el interior de la SUAY. En Esmeraldas no hemos tenido ningún tipo de novedades con seguidores policiales, y como les repito, los 2 policías que todavía se encuentran secuestrados, el uno fue secuestrado aquí en el norte de Quito, en el sector de Calderón, y el otro fue secuestrado acá en el sector de la Tacuna. Néstor Aguilera, Voz de América. Almirante, comandantes del Cuerpo, buenas tardes. Vuelvo al tema de la cooperación internacional, a propósito de lo que mencionó recientemente. Estados Unidos está dispuesto a colaborar con el Ecuador, pero descartó por el momento un apoyo militar. Esto va de alguna manera en consonancia con la disposición del gobierno de Estados Unidos, y le pregunto esto porque trabajo para la Voz de América de ese país, de establecer o tomar medidas concretas para mejorar la cooperación con el gobierno del Ecuador. En el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿qué es lo más urgente que se necesita para hacer mucho más eficiente el trabajo a propósito de la preocupación de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden? Hoy se han pronunciado Ryan Nichols, Jake Sullivan, entre otros, respecto a la situación que está ocurriendo en el Ecuador. Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Tenemos un día de operaciones. Por lo pronto, nosotros con el material disponible que tenemos, lo estamos haciendo con contundencia. El sostenimiento de las operaciones será lo que demande la cooperación, los pedidos de la cooperación internacional. Como manifesté, la cooperación internacional no solamente es con fuerzas militares o con elementos militares, también puede ser con inteligencia, también puede ser con un plan de recompensas que esté en marcha,
Y claro, en nuestros planes, tanto de vigilancia de territorio cuanto de lucha contra el terrorismo, también existe la adquisición de nuevas tecnologías. Y ahí precisamente es donde requerimos la cooperación internacional de países que tienen tecnologías más avanzadas que las de nosotros. Gabriel Figueroa, algo izquierdo. Buenas tardes con todos los presentes. La siguiente pregunta es para el señor almirante. ¿Cómo está el tema de seguridad en el ingreso, en las fronteras, en los aeropuertos? Gracias. Bien. Existen diferentes fronteras, ¿no es cierto? Y como ya lo manifestó el señor comandante de la Fuerza Terrestre, nosotros tenemos miembros de Fuerzas Armadas, inclusive colaborando con la Secretaría Nacional de Aduanas, para los aforos, para realizar dentro de los aforos también un control de armas, municiones y explosivos. Asimismo, en el marco de los convenios que tenemos binacionales fronterizos, hemos conversado, y ahí también viene otra ayuda internacional, otra cooperación con los jefes de los comandos conjuntos, tanto del hermano país de Colombia como del hermano país del Perú, para que juntos podamos colaborar en las fronteras comunes para evitar el ingreso o salida de personal que posiblemente sea miembro de uno de estos grupos terroristas. Esto por un lado. Existe otra frontera, la frontera aérea, que también está siendo controlada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ustedes habrán visto en los aeropuertos principales del país existe personal de Fuerza Aérea que está brindando seguridad, y también la Fuerza Aérea tiene la tarea de destruir cualquier pista de aterrizaje que no esté registrada y autorizada por la Dirección General de Aviación Civil. No vamos a neutralizar las pistas, las vamos a destruir, y esa es la tarea que tiene ahora la Fuerza Aérea. A nivel naval, el señor comandante de la Fuerza Naval ha dispuesto también que se refuercen los ingresos a los puertos. Existe ya personal militar que está haciendo rondas cada cierto horario dentro de los puertos. Se han incrementado los patrullajes en los sistemas fluviales y marítimos. El comercio internacional a través del mar está siendo expedito, no hay ningún problema. Y claro, para evitar los temas de contaminación de buques mercantes con sustancias sujetas a fiscalización, la Fuerza Naval tiene clarísimo el plan de incremento de la seguridad de puertos y de incremento de la seguridad en las unidades a flote, incluyendo ahí grupos de intervención táctica del Comando de Guardacostas y de la Infantería de Marina, y escolta directa de buques que salgan o ingresen a los puertos nacionales con unidades propias del Comando de Guardacostas. Y en el mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, la Fuerza Naval, a través del Comando de Operaciones Navales, también está haciendo su trabajo allá. Manuela Levante, Ecuador TV. ¿Cómo está, Fernando? Solamente para confirmar sobre los videos que circulaban de los días penitenciarios asesinados, es decir, es o no verdadera el contenido que se está pasando por él. Bien, en principio el análisis de imágenes que realizó nuestro equipo especializado arroja de que no son reales. El SNAI, que es la entidad encargada de las áreas administrativas y operativas de los CRS, nos ha indicado que no existe hasta el momento ningún agente de seguridad penitenciaria que haya sido asesinado. Billy Mancheno, del Amazonas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Básicamente nosotros como medios de comunicación y la ciudadanía también quisiéramos como un tiempo aproximado también para transmitirles a los televidentes, a los lectores, en cuánto tiempo ustedes creen que vamos a tener respuestas, resultados oficiales y que las personas también puedan salir y pues se aseguran con las caras. El decreto de estado de excepción es por 60 días. No le puedo ofrecer que mañana o pasado o en 30 días vamos a terminar y vamos a entregarle la paz a los ecuatorianos. El momento en que yo ofrezca algo, me vuelvo esclavo de mi ofrecimiento y no lo puedo hacer. De tal manera de que yo lo único que les pido a todos los ecuatorianos es que tengan paciencia, tengan esperanza, tengan fe en sus Fuerzas Armadas, en su Policía Nacional. Nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que la paz llegue lo más rápido posible. No podemos nosotros diluir esta tarea que nos ha encomendado el señor Presidente de la República a mucho tiempo. Nosotros tenemos que hacerlo lo más rápido posible, pero no le puedo dar un día, una fecha y una hora. Sería irresponsable de mi parte ofrecer aquello. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas agradece la presencia de los medios de comunicación. Gracias.